Daniel capítulo 6, versículo 23, que nos dice lo siguiente: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Ninguna lesión se halló en él por su confianza en Dios. Salió ileso de ese foso de los leones. Bueno, pero ¿cuál es la historia de este versículo? Porque siempre es bueno saber en qué ambiente, por qué ocurrió, cómo ocurrió lo que ocurrió. Y todos sabemos muy bien que Daniel era uno de los 3 gobernadores de la provincia del imperio persa. Ahí estaba Darío y había decidido nombrar 3 gobernadores y 120 sátrapas. Y lo puso a Daniel como uno de los 3 gobernadores, porque en Daniel había un espíritu distinto. Daniel había sido funcionario de los caldeos, y cuando los persas derribaron a los caldeos, cualquiera podría decir, ¿cómo Daniel siguió siendo funcionario de un imperio enemigo? Bueno, en primer lugar, porque Daniel había demostrado ser un hombre leal en donde estuviera. Donde se lo ponía, él era un hombre leal, era un hombre intachable. No solamente eso, Daniel ya estaba viviendo en Susa, que era una ciudad que se transformó en capital del reino de Persia, donde ya los persas lo conocían a este hombre de tan buena fama. Pero por otro lado, Daniel era judío. Y por ser judío entonces, se sabía que los judíos habían sido víctimas del cautiverio de los caldeos y que por lo tanto estarían abrigando resentimientos hacia los caldeos. Así que cuando los persas subyugan a los caldeos y los vencen, dijeron, Daniel es judío y seguramente por más que trabajó para ellos, tiene resentimientos. Por tanto, los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos. Así que pensaron que Daniel podía ser un muy buen aliado, pero esto ocasionó envidia en los otros 2 gobernadores y en los sátrapas entre los que estaba dividida la provincia esta. Es decir, Daniel tenía vocación de servicio, los otros 2 gobernadores tenían ambición de poder. Siempre que vos tengas vocación de servicio, estés donde estés, vas a tener problemas con los que tienen ambición de poder. Porque el que tiene ambición de poder quiere llevarse todos los laureles y los laureles se los llevan los que sirven. Porque el Señor dijo que es más importante el que sirve que el que es servido. Así que trataron de encontrarle algún tipo de trampa a Daniel. Trataron de ver la manera en la que lo podían hacer tropezar, en la que lo podían hacer caer. Pero nos dice la Biblia que no hallaron vicio, ni falta, ni corrupción alguna en él, pero sí observaron algo en él, que tenía una reverencia innegociable para Dios. El único defecto de Daniel era amar al Señor por sobre todas las cosas. Bendito defecto ese. A mí me encantaría que me acusen de ese defecto siempre. Así que dijeron, ¿qué es lo que podemos hacer para derribarlo, para sacarlo? Era la antigua historia de Caín y Abel, ¿no? Cuando Abel estaba por llevarse los laureles, cuando Abel estaba dando una mejor ofrenda, entonces Caín dijo, yo quiero seguir siendo el primero, y la mejor manera de ser el primero era matar al primero y ocupar el primer lugar. Y esto quisieron hacer con Daniel. Así que le hacen firmar a Darío un edicto en el que se prohibiese elevar petición alguna a funcionario o Dios que no fuera el propio rey Darío. Y cualquiera podría pensar que esto es una cosa infantil. ¿Cómo un rey va a cometer esa tontería que le digan, bueno, solamente tienen que hacer petición al rey Darío y a ningún funcionario y a ningún dios? Bueno, la respuesta de esto es que Darío recién había llegado al poder. Entonces él era como un interventor. Iba a ser resistido por todos. Todos estaban resentidos porque ese rey no era alguien que habían elegido en un gobierno democrático. Era alguien que simplemente venció a los enemigos
alguien que los doblegó junto con todo el imperio persa y ahora tenía que consolidar su poder. ¿Cuál era la mejor manera de consolidar el poder? Concentrar el poder en él. Que no haya ningún funcionario que tome decisiones. Las decisiones las tomaba él, como un interventor. En cualquier lugar donde uno está, donde ponen un interventor, de pronto los jefes dejan de tener poder y el interventor es el dueño de todas las decisiones. De esta manera, toda la gente iba a fortalecer el poder de Darío. Pero ¿por qué se prohibía la adoración o la petición a un Dios? Si para nosotros los temas religiosos son parte de la libertad humana, pero en aquel tiempo los dioses, que en realidad eran ídolos inventados por la gente, eran los que incitaban a las personas a levantarse en guerra. ¿Cuántos reyes se levantaban en guerra invocando a sus dioses? ¿Cuántas personas se sublevaban invocando a sus dioses? Entonces, para evitar que hubiese alguna sublevación, para evitar que hubiese resistencia hacia Darío, nada mejor que decir, solo las peticiones se hacen a Darío, ni siquiera a otros dioses paganos, que son los que suelen incitar a la rebelión. Bueno, con esta ordenanza, imaginaban que Daniel iba a caer en la trampa, porque la devoción a Dios de Daniel era innegociable. Él estaba dispuesto a seguir sirviendo al Señor. Pero ¿qué hizo Daniel cuando se enteró? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enteramos de alguna situación determinada? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enteramos de alguna noticia que nos puede afectar? Bueno, quizás algún carnal diría, así que no se puede hacer petición a Dios alguno. Me voy a la casa de gobierno y con las manos levantadas empiezo a peticionar bien alto. Bueno, eso sería una locura, sería ser un kamikaze. Lo harían por provocadores y no por fieles. O la otra, ¿no se puede orar a Dios? Bueno, no voy a orar a Dios. Yo conocí a uno que tenía tanta vergüenza de orar a Dios que cuando llegaba el momento de agradecer a Dios por los alimentos en un restaurante, dejaba caer la servilleta y cuando la servilleta caía debajo de la mesa decía, gracias Señor por estos alimentos. Amén. Agente secreto del reino de los cielos. Qué bien que me fue. Nadie se dio cuenta que soy creyente. ¿Qué haces cuando te enterás de una mala noticia? ¿Empezás a hacer las cosas en contra? Nunca te dejes llevar por las malas noticias ni por las buenas noticias, porque nosotros los creyentes no dependemos de las noticias, nosotros dependemos del Señor. Puede haber la peor noticia, puede haber la mejor noticia, pero dependemos del Señor. Recién me escribió Jaime Mazurek, amigo mío, y me mandó un mensaje ahí, mi esposa también. Acaba de ganar Milei en la Argentina. Yo no podía creer. Acaba de ganar Milei en Argentina. Yo no sé si es buena o mala la noticia, pero yo lo que sé que Dios sigue siendo Dios. Gane quien gane, pierda quien pierda, Dios sigue siendo Dios. Y cuando Daniel se enteró del edicto, siguió orando 3 veces al día, como solía hacerlo antes. Esto es maravilloso. Actuar como actuamos siempre. Porque a veces nosotros queremos reaccionar. Capaz que un día hablan mal de nosotros alguien y alguien nos cuenta la noticia. ¿Sabés que Carlito está hablando mal de vos? Y si yo le creo esa noticia y actúo de una, hay un Carlito acá, me parece que sí, ¿no? Ahí está yo sabía que era él. Y empiezo a tratarlo mal a Carlito. Carlito nunca habló mal de mí, era una noticia inventada, era otro Carlito. Empiezo a tratarlo ásperamente y Carlito dice, ¿qué le pasa a este argentino loco? Y entonces empieza a tratarme peor porque yo lo traté mal antes. Y al final termina siendo una profecía autocumplida. Pero cuando yo me entero de una noticia, lo único que tengo que hacer es seguir orando al Señor, enfocarme en el Señor, que es lo mejor. No mirar lo que tengo a mi alrededor. ¿Hacia dónde miramos nosotros cuando oramos? Porque Daniel seguía orando 3 veces al día con las ventanas mirando hacia Jerusalén, porque él estaba enfocado al lugar donde pertenecía.
¿Hacia dónde miramos cuando oramos? Porque a veces nuestras oraciones están demasiado enfocadas en esta tierra. Y nuestras oraciones giran en torno a, y Señor, y te pido que me aumenten el sueldo, y Señor, que me quite de encima a este jefe que es insoportable, y Señor, cambia a mi suegra, y Señor, haz lo otro. Bueno, las pobres suegras siempre, ¿no? Y le pido un montón de cosas a mi alrededor y me olvido la oración modelo. Hoy qué lindo que nos hicieron recordar la oración modelo. La oración modelo nos dice dónde tenemos que estar enfocados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como allá en el cielo. Y recién después, la quinta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Daniel sabía a dónde pertenecía y él miraba a dónde pertenecía, porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, pero donde está nuestro corazón está nuestra mirada, y nuestra mirada está en los cielos porque nuestro corazón está en los cielos con el Señor. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Así que cuando Daniel se puso a orar, lo vieron los enemigos, lo pescaron infraganti y lo llevan ante Darío. Y cuando Darío se da cuenta que Daniel era el acusado, buscó la manera de librarlo, porque sabía que Daniel no era un hombre que se iba a insubordinar, era un hombre leal, era un hombre recto, y trabajó toda la noche para librarlo. Cuando lo echa en el foso de los leones, Darío dice palabras muy interesantes que muestran la imagen que Daniel tenía. Le dice: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre del foso de los leones. Así que Darío tenía la certeza que Daniel era un hombre que servía permanentemente al Señor. No lo servía al Señor cuando le iba bien, no lo servía al Señor cuando le iba mal, servía al Señor continuamente. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que no seamos creyentes de ocasión, que seamos creyentes full time, creyentes de tiempo completo. Toda esa noche Darío no podía dormir. Tuvo una vigilia distinta a la de ustedes. Una vigilia con angustia, una vigilia con preocupación. No quiso comer, no quiso escuchar música. Y de pronto, a la mañana llega el momento de corroborar la suerte de la sentencia que había promulgado. Y con voz muy temblorosa y con miedo, temiendo lo peor, que era lo que lógicamente tenía que ocurrir, dice: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y de pronto se escucha una voz: vive para siempre, rey, porque estaba la piedra puesta todavía, ¿no? Por eso. Dios ha enviado a su ángel para tapar la boca de los leones, porque Dios sabe que yo no he hecho nada malo. Y Darío, entonces, contento, manda sacar a Daniel del foso de los leones, y ahí encontramos el texto: ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Salió ileso por su confianza. A todos nosotros nos toca pasar a menudo por fosos de los leones. No fue solamente a Daniel a quien le ocurrió esto. Ahora, ¿a qué le llamamos fosos de leones? No fosos de leones literalmente, sino de una forma simbólica. Por ejemplo, situaciones en las que nos encontramos injustamente. ¿Alguna vez te tocó sufrir las consecuencias de una injusticia? ¿Te tocó que alguien te trate injustamente y vos decís: ¿yo qué hice para estar en esta situación? Yo no hice mal y me encuentro en medio de esto. Es un foso de leones, porque para Daniel el foso de los leones fue consecuencia de la injusticia. A veces experimentar una traición que el egoísmo humano produce. Los seres humanos que no conocen a Dios tienen un corazón egoísta y en su egoísmo a veces buscan su propio bien sin importarles que eso significa tu mal. Y de vez en cuando te va a tocar enfrentar una traición.
De vez en cuando alguien te va a defraudar y esto te produce un gran dolor y te toca sufrir las consecuencias de lo que no decidiste. Eso es un foso de los leones. Recibir ataques por haber hecho bien. ¿Cuántas personas en sus trabajos, en sus familias, en su vecindario tratan de hacer bien, tratan de hacer las cosas con justicia, con corrección y reciben como pago algún castigo, algún maltrato, algún ataque, porque quisieron hacer las cosas bien? Esto es un foso de los leones. Enfrentar acusaciones injustas. ¿Alguna vez te levantaron una calumnia? ¿Alguna vez hablaron mal de vos? ¿Alguna vez empezaron a mirarte mal a algunas personas sin que hayas hecho nada para que ellos te miren mal? Y estás diciendo, ¿qué hice yo para encontrarme en esto? Esto es un foso de leones. Hallarnos en medio de la oscuridad, con incertidumbre acerca de cómo va a ser nuestro futuro. A veces un problema de salud, a veces un problema familiar, nos hace sentir en un pozo oscuro, donde no vemos nada, donde decimos, ¿cómo va a seguir el día de mañana? ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? A fines del 2020 a mí me diagnosticaron un cáncer y me acuerdo como si fuera el día de hoy, estaba apoyado sobre uno de los costados de la mesada de casa. Silvia, mi esposa, estaba preparando alguna comida y me llega al celular el mail con los resultados del laboratorio y ahí estaba el tumor. Así que le dije, bueno, tengo cáncer. Sintió que se desmayaba ella. Para mí fue un golpe también bastante grande. Empezó todo un proceso muy, muy largo que empezó en el mes de septiembre del año 2020 y terminó en el mes de abril del año 2021. Situaciones en las que a cada rato yo decía, yo no sé cuál va a ser el futuro. Yo no sé lo que me va a pasar. Veía oscuridad, pero no una oscuridad de miedo, porque decía, bueno, mi vida está en las manos del Señor, he vivido lo suficiente con Cristo sirviendo al Señor y estoy preparado para ir a la presencia de Dios. Pero no quería tampoco separarme prematuramente de la familia. Oscuridad, incertidumbre acerca del futuro. Situaciones de las que nos parece que no podemos salir. Estos son fosos de los leones, momentos de soledad, momentos de angustia. ¿Te ha tocado en algún momento sufrir una pérdida? ¿Te ha tocado sufrir un dolor? Cuando sufrimos pérdidas nos sentimos muy solos. Aunque la pérdida esté en medio de una familia numerosa, cada uno siente el dolor de una forma muy particular. Y esto hace que cada uno no se sienta comprendido por el otro, y esto lo sume en la soledad. Y esto trae angustia. Podemos llamarle foso de leones. Noches largas que no se terminan, con pensamientos que nos atormentan. A veces es de día y seguimos sintiendo que vino la noche. Estar rodeados de peligros inminentes, preguntándonos cuándo nos va a tocar a nosotros. Ocasiones en las que solo podemos mirar para arriba porque eso es un foso. Un foso es un lugar que tiene paredes muy estrechas, muy húmedas, muy oscuras, en las que cada vez que intento subir me entierro y la única manera en la que puedo ver luz es mirar hacia arriba. Cuando estamos en momentos difíciles, aprendamos a mirar hacia arriba donde está el Señor. Aprendamos a ver la gloria de Dios. ¿Sabes qué nombre le podríamos dar a esos fosos de leones? Crisis. ¿Qué es una crisis? Es un foso de leones. Una situación en la que te encontrás sin habértelo buscado, sin haberlo querido, sin haberlo provocado, sin habértelo ganado. Empieza mal la predicación esta, ¿no? Estás diciendo, ¿para qué vine hoy a la iglesia? Para escuchar de los fosos. Bueno, el segundo punto de este mensaje viene peor todavía, así que tenés tiempo para irte si querés. Dios no prometió librarnos de los fosos de los leones. Ni un amén, ni un amencito. No hay ningún texto en la Biblia que diga, y nunca caerás en un foso de leones.
Nos encantaría vivir en un mundo mágico. A veces nosotros los creyentes somos muy creyentes, pero somos tan creyentes que nos encanta la magia. Y queremos que las cosas ocurran como por arte de magia. Y no queremos esforzarnos, y no queremos pasar momentos difíciles. Pensamos que todo tiene que ser color de rosa, pensamos que todo tiene que ser maravilloso. Pero cuando llega el momento del examen, cuando llega el momento de la prueba, el maestro siempre guarda silencio. Hace 42 años que estoy enseñando en el Instituto Bíblico y del ISUM hace un poquito menos, hará unos 36 años que estoy enseñando en el ISUM. Y estoy acostumbrado a tomar examen. Y muchas veces cuando tomo examen, hay de esos estudiantes que no estudian nunca. Yo era uno de esos antes. No estudian. Entonces tratan de robarte una respuesta. Soy experto. ¿Y cómo te roban la respuesta? Te hablan con ambigüedades. Profesor, entonces si vos no tenés práctica, le tirás la respuesta. Y el otro... Pero ya, zorro viejo, cuando alguno me viene, profesor, y yo le digo, y se va sin la respuesta. Porque el momento del examen no es el momento en el que el maestro tiene que hablar. Porque si el maestro hablara en el momento del examen, el alumno no crece nunca. ¿Alguna vez pasaste por silencios de Dios? ¿Por qué Dios no me habla en todo este tiempo? ¿Por qué no encuentro una respuesta de Dios inmediatamente? A veces quisiéramos que Dios sea como un GPS. Vaya recto, gire a la izquierda. Tonto, se equivocó. Recalculando. Cuando recién salió el GPS, a mí me encanta la tecnología, me compré uno. Lo usaba hasta para ir a comprar pan. Hasta que un día leí en el diario que la gente que usa mucho el GPS va perdiendo el sentido de la orientación y me di cuenta que era verdad. Me tocaba ir a enseñar a un instituto a varios kilómetros lejos y empecé a usar el GPS y estaba tan concentrado en esa pantalla que un día se perdió la señal y me quedé sin señal y no sabía para dónde ir. Así que me convertí casi en Gedeón. Dame una señal, Señor. Y el Señor dijo, bueno, todo el rocío caerá alrededor y el vellón quedará seco. No, una señal de GPS. Y ahí tuve que aprender el camino. En los silencios de Dios es donde se desarrolla nuestra fe. En los momentos de desierto es donde aprendemos a ejercer lo que aprendimos en los momentos de música. Dios no prometió librarnos de los fosos de los leones, porque los fosos de los leones tienen su beneficio, tienen su propósito. Te podría decir que uno fue Daniel AF y otro Daniel DF. Y dirás, ¿qué es esto? Daniel antes del foso, Daniel después del foso. Me lo imagino a Daniel cuando lo tiran en el foso y ahí estaban los leones. Me lo imagino a Daniel acurrucadito ahí. Ni quería moverse. Y de pronto a la noche, un mosquito. Era la noche, no era de dengue, era noche era. Y el mosquito, y ni quería moverse, porque si hacía así el león se despertaba, o los leones. Y de pronto el mosquito, y de pronto el mosquito se mete, ¡achí!
Y el león se despierta, lo mira a Daniel y vuelve a dormir. A la medianoche, Daniel ya un poco más relajado, dormido, sueña que se cae en un pozo y pega una patada en el aire, patea un león. Y cuando se despierta dice, no, qué sueño ni sueño, si ya estoy en el foso hace rato. Y el león sigue durmiendo. Pasan 2 horas más y Daniel ya estaba entre los leones. El victorioso vive en mí. Y a la mañana, cuando Darío corre la piedra, lo encuentra Daniel con la cabeza sobre un león que servía de almohada y el otro que con la cola le espantaba a los mosquitos. No está en la Biblia, no lo busques, no lo vas a encontrar en la Biblia. Pero sí, una forma cómica y gráfica de decir que cuando Daniel cayó era uno, cuando salió se dio cuenta que nuestro Dios es un Dios vivo que nos libra de la boca de los leones. Los fosos de los leones son una constante en la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque las tinieblas no tienen luz con la luz, no tienen comunión con la luz. Pablo le dijo a Timoteo que los que quieren vivir piadosamente van a tener tribulación, te vas a encontrar en fosos de leones si sos fiel. El apóstol Pedro dice que los que no conocen a Dios les parece cosa extraña que no corramos la misma carrera de desenfreno con ellos y nos ultrajan. Pero además las crisis son muy importantes para nuestra solución. ¿Por qué? Si Daniel no hubiese enfrentado la crisis del foso, hubiera estado toda la vida luchando con los ataques y con la indiferencia de los otros 2 gobernadores y los sátrapas que se habían anotado con eso. Estaría luchando contra las intrigas que le levantaban, contra la oposición, contra los sabotajes, contra las calumnias, esas pequeñas crisis desgastantes, sostenidas, que van carcomiendo la fe. Pero gracias a esa crisis, la solución vino en forma definitiva. ¿Por qué? Porque Daniel cayó y fue levantado, pero los que acusaban a Daniel cayeron para no levantarse más, y se cumple lo que dice un salmo: ciertamente los buscarás, pero ya no los hallarás. ¿Dónde están los que te acusaban? Ya no están. A veces necesitamos tener una crisis para que los problemas se terminen de golpe. A veces queremos pagar las crisis en cuotas. Y las crisis en cuotas tienen intereses muy altos. Más vale pagar la crisis de contado, enfrentar las cosas como corresponde. Cuando ves que el mundo se te viene encima, no pienses que es el fin, sino que es el principio de la bendición, porque en medio de esa crisis tus enemigos caerán para no levantarse más y vos vas a ser llevado a victoria en el medio del Señor. Aprende a gozarte en el Señor. Pero quiero terminar hablando de la diferencia entre Daniel y los demás. Daniel fue echado en el foso mientras que los otros, y se levantó, mientras que los otros fueron echados para no levantarse más. ¿Por qué? De 2 personas que caen en un mismo foso y con los mismos leones, algunos se levantan y otros no. ¿Por qué de 2 personas que pasan por la misma calamidad, unas se aferran más al Señor y otras terminan enojadas y ofendidas con Dios? ¿Por qué de 2 individuos que van a una guerra, uno vuelve aferrado al Señor y otro rechazando a Dios? ¿Por qué de 2 personas que sufren una pérdida, uno se vuelve más creyente y el otro se vuelve más incrédulo? ¿Por qué en medio del dolor unos aman más a Dios y otros odian más a Dios? No se trata de las malas experiencias. A veces cuando una persona se aleja del Señor, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? Sí, fulano, está en cualquiera, así decimos en Argentina, está en cualquiera.
Y la primera pregunta que sale de nuestro corazón, ¿qué le pasó? Es una mala pregunta esa. No tenemos que preguntarle qué le pasó, porque le pasó lo que le pasa a todo el mundo, lo que tal vez te pasó a vos y lo que me pasó a mí. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué creía cuando le pasó lo que pasó? Porque no se trata de las malas experiencias, sino se trata de las malas creencias. Todos tenemos una fe determinada, una confianza determinada, pero a veces esa confianza está enfocada en un determinado resultado y eso es una creencia equivocada. No tenemos que tener confianza en los resultados. Nuestra confianza tiene que ir más allá de los resultados. Nuestra confianza tiene que ir en el Dios de los resultados. Y te lo voy a explicar con la carta a los Hebreos. La palabra fe en griego es la palabra pistis, que se traduce como tener fe, creer, confiar y ser fiel. Y qué interesante, yo no puedo ser fiel si no confío. Y yo no puedo confiar si primero no creo. Así que fe es confianza. En Hebreos se nos habla que muchos por la fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, detuvieron guerras y cuantas otras cosas más, levantaron muertos y otros tantos milagros más. ¿Cuántos quieren tener una fe así? Amén. Pero otros por la fe murieron sin haber recibido lo prometido, saludándolo de lejos. Como cuando uno espera el colectivo. ¿Nunca te pasó esperar el colectivo un día de lluvia? Ya está lloviendo y ahí viene la esperanza. Entonces, ¿cómo paran aquí el colectivo? O sea, también como esa, ¿no? Porque en algunos países ya hacen así, otros hacen así, sí, pero bueno, y de pronto, ahí ves la luz del colectivo. Anda. Y de pronto, en medio de la lluvia, saludándolo de lejos. ¿Sabes por qué? Muchos profetas del Antiguo Testamento hablaban del Mesías, pero no lo pudieron ver. Murieron sin ver lo prometido. Nos dice Hebreos, para no ser ellos recompensados aparte de nosotros, premiados aparte de nosotros. Y te doy un ejemplo. Cuando se juegan en el atletismo a la posta, uno va corriendo con el testimonio y lo está esperando otro. Y el que lo espera toma el testimonio y sigue corriendo hasta que se lo da a otro. Y a veces los profesores de educación física, cuando les enseñan este deporte a los niños, ven que los niños toman el testimonio, van corriendo y cuando uno está esperando a ellos, no, siguen corriendo y van hasta la meta. Y uno tiene que explicarles, no, tu tarea es entregársela al otro. Pero yo quiero ganar. No. Otro es el que va a llegar a la meta, pero gana todo el equipo. Vos te tenés que quedar hasta aquí y tu equipo va a ganar. Y los del Antiguo Testamento saludaron de lejos sin recibir lo prometido, porque los del Nuevo Testamento, los lavados por la sangre de Cristo, somos los que podemos llegar a la meta y el equipo entero gana, el equipo del Señor. Pero por la fe no recibieron lo prometido. ¿A alguno le gustaría estar en ese grupo? A mí no. Bueno, para consuelo de los que están en ese grupo, nos dice que otros por la fe fueron aserrados, sin morada fija, viviendo de aquí para allá, vistiendo pieles de animales, de los cuales el mundo no era digno. Una forma de decir que por la fe perdieron su cabeza. Así que a algunos por la fe les fue muy bien, otros por la fe no pasó nada y otros por la fe les fue mal. Entonces fe no es el créelo y lo tendrás. Fe no es el aprieta el botón y viene fácilmente
la lata de gaseosa. Fe es confianza. Y cuando uno tiene confianza, no importa lo que pase, no importa lo que ocurra, no importan las noticias, no importan los fosos, no importan los leones, no importan los enemigos. Cuando uno tiene confianza, aunque no entienda nada de nada lo que le está pasando, aunque no le guste lo que está ocurriendo, cuando uno tiene confianza, uno puede descansar en el Señor y uno termina ileso en la vida. Y no estoy hablando de las lesiones físicas, porque la vida nos va golpeando a veces y esto acelera nuestro envejecimiento. Los golpes de la vida nos van acortando los años porque este tabernáculo se va deteriorando. Estoy hablando de las lesiones del alma. ¿Por qué hay personas que hoy no quieren servir al Señor? ¿Por qué hay personas que hoy no quieren comprometerse con el Señor? ¿Por qué hay personas que hoy no quieren tomar una actividad de servicio? Porque hay personas que no quieren acudir al llamado para servir a Dios. Porque dicen, no, cada vez que yo quiero diezmar, tengo problemas económicos. No, cada vez que yo quiero servir al Señor, vienen las luchas y vienen estas cosas. Estos son los que tienen lesiones. Estos son los que están con su alma lesionada. ¿Por qué? Porque cuando les pasó lo que les pasó, no confiaron en Dios. Pero los que confiamos en Dios, somos como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Pase lo que pase, seguimos aferrados al Señor y un día el Señor nos saca victoria. Daniel tenía ese tipo de fe. Daniel tenía confianza. Una confianza que le permitía permanecer ileso en su interior. Un día el Señor te va a llamar a su presencia, a vos y a mí, a todos. ¿Cómo va a llegar nuestra alma? ¿Ilesa o arrugada y manchada por la desconfianza y por el miedo? En esta noche, yo quiero ofrecerte que elijas confiar en el Señor. Cierra tus ojos por un momento. No sé por lo que estás pasando. No te conozco lo suficiente para entender lo que ocurre en tu vida. Y yo en esta noche quisiera prometerte que el Señor te va a sanar de todas tus enfermedades, que el Señor te va a dar un buen trabajo, que vas a prosperar, que vas a poder cambiar tu auto, tu casa. Quisiera prometerte un montón de cosas, pero esto me pondría en calidad de mentiroso. Yo lo que hoy quiero prometerte, o más bien, a lo que hoy quiero invitarte, es que aprendas a confiar en el Señor en medio de sus silencios. Que aprendas y elijas confiar en el Señor en medio de los desiertos. Que decidas confiar en el Señor cuando las cosas no salen como vos querés. Cuando el dolor te está haciendo hacerte preguntas. Cuando no estás con el GPS en la mano. Que digas, no entiendo lo que me pasa. No me gusta nada de nada lo que estoy viviendo. Pero yo no tengo confianza en los resultados. Yo tengo confianza en el Dios de los resultados, que va a ser el que me va a traer a victoria. ¿Cuál es el foso de los leones por el que estás pasando? Un foso de los leones en la economía, un foso de los leones en la salud, un foso de los leones en la familia, en el trabajo, en tu alma, en tus pensamientos. Si estás pasando por un foso de leones y hoy querés elegir confiar en el Señor, te invito entonces a que te pongas de pie. Solamente si estás pasando por un foso de leones y en medio de ese foso de leones estás dispuesto a decir, voy a confiar. Voy a confiar. Me encantaría decirte que hoy te vas a ir sin problemas. Capaz que te encontrás ese problema colgado en el mismo lugar donde lo dejaste cuando entrabas.
pero lo vas a cargar ese problema con fuerzas distintas, con ánimo distinto. ¿Por qué? Porque en esto consiste la confianza del Señor. No hay mérito en confiar cuando todo va bien. El crecimiento en la fe se da cuando las circunstancias son adversas, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los momentos difíciles. Y si estás en un momento difícil, hoy podés decirle al Señor, Señor, confío en ti. Levantá tu mano y empezá a decirle al Señor, Señor, confío en vos en medio de esta situación. Confío en vos en medio de mi problema. Decirle tu problema al Señor con tus propias palabras. Decirle al Señor tu angustia con tu propio vocabulario. No importa si se lo decís en castellano o en guaraní, pero decíselo con el corazón. Esto es por lo que estoy pasando y en medio de estas circunstancias, Señor, confío en vos. Tengo mi confianza en vos. Tengo mi confianza en vos. Oh Padre, en el nombre de Jesús quiero agradecerte. Quiero agradecerte profundamente, Señor, por tu amor, por tu gracia. Hay momentos en la vida, Señor, en los que nos angustiamos, en los que sufrimos y a veces nos pasan cosas que no esperábamos. Pero, Señor, en medio de todo esto nos levantamos en el nombre de Jesús y decidimos confiar